Nunca pensé que terminaría en el confín del mundo, sumergido en lo desconocido como investigador marino. La mayor parte de mi carrera la pasé en laboratorios y barcos, siempre sobre la superficie del océano. Sin embargo, ahora me encontraba en la estación abisal, ubicada al borde de la fosa de Nereus, diseñada para ser el punto culminante de mi trabajo. Un lugar donde los misterios de las profundidades podían ser explorados en un entorno científico controlado. La estación estaba diseñada para soportar la aplastante presión de las zonas más profundas del océano. Estábamos rodeados por una capa de acero reforzado y titanio, con múltiples capas de aislamiento protector. Las paredes de la estación eran gruesas, pero no lo suficientemente como para hacernos olvidar que afuera el agua era tan negra como la noche, y con una sola brecha podría aplastarnos al instante. A pesar de toda nuestra tecnología, seguíamos siendo intrusos en un mundo que no nos pertenecía. Doctor Valverde, debería ver esto, me interrumpió el doctor Carlos Núñez, inclinado sobre su estación de trabajo, tecleando rápidamente. Me levanté y me acerqué, echando un vistazo a la pantalla. Núñez era nuestro bioacústico, experto en análisis de sonidos submarinos, y su entusiasmo era evidente. Llevaba semanas monitoreando la fosa, capturando los sonidos ambientales de las profundidades, principalmente el crujido de las placas tectónicas y los ocasionales llamados de criaturas del mar profundo. Pero ahora, algo era diferente. ¿Qué estoy viendo?, pregunté. «Esto», dijo señalando una serie de picos rítmicos en el gráfico. «No es normal. He estado captando estos sonidos durante los últimos días. Al principio pensé que era una nueva especie de vida marina, tal vez un calamar gigante o algo que aún no hemos catalogado. Pero el patrón es demasiado consistente, demasiado estructurado». Me incliné más cerca, estudiando la forma de onda. Era una serie de pulsos repetitivos, débiles pero distintos, ocurriendo a intervalos irregulares. Cuanto más lo miraba, más parecía tomar forma. Un patrón que casi me resultaba familiar, aunque no podía identificarlo. Mi formación en biología marina no incluía mucho entrenamiento en análisis de sonido, pero incluso yo podía ver que esto no era típico de los fenómenos marinos naturales. «¿Qué crees que es?», pregunté, tratando de mantener mi escepticismo bajo control. Núñez tenía fama de entusiasmarse demasiado con sus descubrimientos y no quería sacar conclusiones apresuradas sin más evidencia. «Aún no lo sé», admitió. «Pero he pasado los datos por todos los filtros que tenemos, y no es geológico, no son los respiraderos hidrotermales, no es actividad tectónica, y definitivamente no es ninguna forma de vida marina que conozca. Estoy empezando a pensar que podría ser algo completamente diferente». Fruncí el ceño, sintiendo una opresión en el estómago. El océano era vasto y en gran parte inexplorado, pero la idea de que habíamos tropezado con algo completamente desconocido era inquietante. «Sigamos monitoreándolo», dije, eligiendo mis palabras con cuidado. «Registra todo y lo analizaremos más a fondo. Pero no te adelantes, Carlos. Todavía podría resultar algo mundano». Núñez asintió, aunque podía notar que estaba ansioso por sumergirse más en el misterio. Mientras me daba la vuelta para irme, añadió: «Doctor Valverde, una cosa más. He estado escuchando algo. Es débil, pero si prestas atención, casi suena como si fuera un habla, pero en ningún idioma que reconozca. Está distorsionado, como si estuviera siendo transmitido a través del agua». Me quedé mirándolo por un momento, tratando de averiguar si hablaba en serio. Núñez no era del tipo que inventaba cosas, pero la idea de una fuente desconocida produciendo sonidos similares al habla en las profundidades del océano era absurda. «Haz un análisis lingüístico si crees que es necesario», dije finalmente, reprimiendo mis dudas. «Pero no saquemos conclusiones precipitadas». Con eso dejé la sala de control, mi mente agitada por posibilidades que no quería considerar. Mientras recorría los estrechos pasillos de la estación,
pasando por los omnipresentes signos de nuestra existencia precaria, los medidores de presión, los protocolos de emergencia en cada pared, las gruesas puertas de acero diseñadas para sellar cualquier inundación. Las profundidades siempre habían sido un lugar de misterio, pero nunca se habían sentido amenazantes, hasta ahora. En los días siguientes, Núñez continuó con su análisis, pasando horas solo con sus grabaciones, sus ojos rojos por la falta de sueño. El doctor Ignacio Morales, nuestro geólogo residente, desestimó los sonidos como simples fenómenos sísmicos, subproducto de la constante actividad de la fosa. Pero incluso él no podía explicar completamente la regularidad de los pulsos. El teniente Samuel Méndez, nuestro ingeniero, estaba más preocupado por la integridad de la estación, pasando la mayor parte de su tiempo revisando los sistemas como si esperara que algo saliera mal en cualquier momento. Luego estaba Javier Rivas, nuestro técnico y experto en comunicaciones. Era un hombre delgado y nervioso, propenso al pesimismo, y los recientes problemas con el equipo de comunicaciones no habían ayudado a mejorar su humor. La estática que había comenzado a filtrarse en nuestras comunicaciones con la superficie iba en aumento, y Rivas estaba convencido de que no se trataba solo de un problema técnico. «Es interferencia de las profundidades», murmuró una tarde, mientras cenábamos una comida apresuradamente preparada en el comedor. «Este lugar no es como ningún otro. Hay cosas aquí abajo que no entendemos. Quizá no deberíamos estar metiéndonos con ellas». No respondí, concentrado en la sopa tibia frente a mí. Las paranoias de Rivas no eran nada nuevo, pero esta vez golpearon una fibra sensible. La estación siempre había parecido un refugio, un entorno controlado donde podíamos estudiar las profundidades sin ser parte de ellas, pero últimamente sentía que las profundidades nos empujaban hacia atrás. Pocos días después, Núñez vino a mí con nuevos datos. «Doctor Valverde, debe escuchar esto», dijo, prácticamente arrastrándome a su estación de trabajo. Acababa de terminar mi ronda nocturna, con la mente ya en los informes que necesitaba escribir, pero su urgencia era imposible de ignorar. Reprodujo la grabación y, a medida que los sonidos llenaron la pequeña sala, una repentina ola de miedo me invadió. Ya no se trataba solo de los pulsos rítmicos, había algo más debajo de ellos, algo que sonaba inquietantemente humano. Estaba distorsionado, confuso, pero no había duda en el ritmo del habla. «¿Qué demonios es esto?» «No lo sé», respondió Núñez, su rostro pálido en la luz tenue. «Pero se está volviendo más claro. Lo que sea, está intentando comunicarse». «¿Comunicar?» La palabra me resultaba peligrosa. «Esto no es posible. Estamos a kilómetros bajo la superficie, rodeados de nada más que agua y roca. Aquí no hay nadie con quien comunicarse». «Escucha esta parte», dijo Núñez, adelantando la grabación. La voz, o lo que fuera, había cambiado. La distorsión seguía ahí, pero las palabras eran inconfundibles. «Ven más profundo», dijo la grabación. Un escalofrío recorrió mi espalda. Había escuchado esas palabras antes, años atrás, cuando era un niño. Mi padre, un buzo de aguas profundas, había desaparecido en una expedición similar a esta. Su última transmisión, antes de que se perdiera todo contacto, había estado distorsionada, pero siempre recordé esas dos palabras. «Ven más profundo». Me quedé congelado mientras Núñez reproducía el clip, las mismas palabras una y otra vez, cada vez más distintas, más urgentes. «¿Qué crees que significa?», preguntó. No respondí, no podía. Lo único que rondaba mi mente era la última transmisión de mi padre y la aterradora posibilidad de que lo que se lo había llevado ahora me estuviera llamando a mí. Sentí el peso aplastante del océano sobre nosotros, no solo como una fuerza física, sino como algo vivo, algo antiguo que nos observaba desde la oscuridad. Las profundidades siempre habían sido misteriosas, pero ahora se sentían hostiles,
como si intentaran atraernos hacia sus profundidades, donde ninguna luz podría alcanzarnos y nadie podría encontrarnos. «Debemos tener cuidado», dije finalmente, con la voz tensa. «Mucho cuidado. No sé qué es esto, pero no es algo que debamos tomar a la ligera». Núñez asintió, aunque podía ver la obsesión en sus ojos. Quería ir más profundo, encontrar la fuente de los sonidos, comprender. Pero todo lo que yo sentía era un miedo profundo, la certeza de que estábamos a punto de descubrir algo que nunca debimos encontrar. Los días se convirtieron en noches, sin distinción en la estación abisal. Las luces artificiales seguían su ciclo programado, pero la monotonía de nuestra existencia solo se veía interrumpida por la creciente tensión entre el equipo. El descubrimiento de Núñez había sembrado una semilla de preocupación en todos nosotros, aunque cada uno lo manejaba de manera diferente. Para Núñez era una chispa de obsesión. Para el resto de nosotros era un miedo creciente, una sensación de que algo había cambiado, algo que no podíamos entender por completo. El comportamiento de Núñez se volvió más inestable a medida que profundizaba en su investigación del análisis de los sonidos. Apenas dejaba su estación de trabajo, subsistiendo solo con café y adrenalina. Sus ojos estaban inyectados de sangre y hundidos. Estaba convencido de que los sonidos eran una forma de comunicación, posiblemente de una especie inteligente desconocida. Quise desestimar su teoría como producto de la falta de sueño y el exceso de trabajo, pero las grabaciones también me perseguían a mí. Cada vez que escuchaba esas voces distorsionadas, un frío miedo se instalaba en mi estómago, un miedo que no podía racionalizar. Una mañana, Núñez irrumpió en el comedor, donde el resto de nosotros intentaba disfrutar de un desayuno rutinario. Su apariencia nos sobresaltó. Se veía aún peor de lo habitual. Sus manos temblaban mientras sostenía una tableta. «He aislado los patrones del habla», anunció con una mezcla de triunfo y locura en su voz. «Tienen que escuchar esto». El teniente Méndez, que comía en silencio, dejó su tenedor con un pesado suspiro. «Carlos, pareces un desastre. ¿Has dormido siquiera?», preguntó. Núñez ignoró la pregunta, extendiéndome la tableta con insistencia. «Solo escucha», insistió. Tomé la tableta a regañadientes y presioné «reproducir». Las familiares ondas de sonido desfilaron por la pantalla, pero esta vez eran más claras. La distorsión seguía allí, pero debajo de ella podía distinguir el ritmo del habla, más distintamente que antes. Las palabras aún eran confusas, pero había un patrón indiscutible, una cadencia que sugería intención. Le devolví la tableta a Núñez. «¿Qué idioma es este?», Núñez negó con la cabeza. «Lo he comparado con todas las bases de datos lingüísticas que tenemos. No es ningún idioma conocido, pero hay algo más. Te juro que es como si estuviera tratando de aprender a hablar nuestro idioma. Los patrones son cada vez más parecidos al español». «Eso es imposible», murmuró Morales con escepticismo. «¿Estás sugiriendo que algo ahí abajo es lo suficientemente inteligente como para aprender nuestro idioma solo con escucharnos? Esto no es una película de ciencia ficción, Carlos». Los ojos de Núñez se dirigieron hacia Morales, con la frustración al borde de explotar. «Sé cómo suena, Ignacio, pero esto es real. He cruzado estos patrones con los registros de la estación, y cuanto más interactuamos con ellos usando el sonar, o incluso solo con el ruido de la estación, más receptivo se vuelve. Está reaccionando a nosotros». Rivas, que había estado callado hasta entonces, intervino con una voz cargada de la misma paranoia que todos nosotros estábamos comenzando a sentir. «Quizá deberíamos detenernos. No sabemos la naturaleza de esto. ¿Y si es peligroso?». El teniente Méndez asintió en señal de acuerdo. «He estado diciendo esto desde el principio. Estamos en uno de los entornos más hostiles de la Tierra, y ahora estamos jugando con algo que no entendemos. Deberíamos informar a la superficie y dejar que ellos decidan cómo proceder». Quise estar de acuerdo con ellos.
Todos mis instintos me decían que estábamos al borde de algo aterrador, algo que no podíamos manejar. Pero la parte de mí que era científico no podía alejarse. Estábamos tan cerca de descubrir algo sin precedentes, y el atractivo de eso era difícil de resistir. No podemos simplemente abandonar esto, dije, odiando mis propias palabras mientras las decía. Necesitamos más información. Si esto es lo que Carlos cree que es, podría ser el descubrimiento de nuestras vidas. Seremos cuidadosos, pero no podemos detenernos ahora. Morales suspiró y apartó su silla de la mesa, claramente descontento con mi decisión. Espero que tengas razón, Ramírez, pero tengo un mal presentimiento sobre esto. Méndez no dijo nada, pero la tensión en su mandíbula era evidente. No era el tipo de persona que se echaba atrás ante un desafío, pero también sabía cuándo una situación estaba fuera de su control, y en este momento todos estábamos fuera de nuestro alcance. A medida que pasaban los días, los sonidos rítmicos continuaban, volviéndose más claros y frecuentes. Núñez estaba convencido de que lo que los producía intentaba comunicarse con nosotros, y pasaba horas tratando de descifrar el significado de las palabras confusas. Su obsesión con el proyecto había alcanzado un punto crítico, y comenzaba a afectarnos a todos. Luego llegó la primera señal real de peligro. Todo comenzó con los medidores de presión. Nos habíamos acostumbrado al constante zumbido de los sistemas de la estación, el ruido de fondo de nuestra vida en el fondo de la fosa. Pero una noche, ese sonido cambió. Fue algo sutil al principio, pero lo suficiente como para captar la atención de Méndez, que estaba en medio de sus rondas cuando notó la anomalía. «Ramírez, ven aquí», me llamó, claramente preocupado. Me acerqué al panel de control, donde señalaba los medidores de presión. Las lecturas fluctuaban, no por mucho, pero lo suficiente para ser notables. Normalmente, la presión fuera de la estación permanecía constante, pero ahora parecía aumentar en pequeños intervalos irregulares. «¿Qué está causando esto?», pregunté, mi mente repasando posibles explicaciones. Méndez sacudió la cabeza. «Podría ser actividad tectónica, pero no ha habido ningún evento sísmico reciente en la zona». Lo revisé. Es casi como si algo allá afuera estuviera ejerciendo presión deliberadamente sobre la estación. La idea era ridícula, pero no podía descartarla. ¿Podría estar relacionado con los sonidos? La expresión de Méndez se oscureció. Si es así, entonces tenemos un problema más grande de lo que pensábamos. Las fluctuaciones en la presión continuaron durante la noche, y para la mañana siguiente, los sistemas de la estación comenzaban a mostrar signos de tensión. Las luces parpadeaban con mayor frecuencia, y los controles de temperatura luchaban por mantener un ambiente estable. Rivas informó que la estática en todos los canales de comunicación había empeorado, lo que hacía aún más difícil mantener el contacto con la superficie. Tenemos que considerar la posibilidad de que algo esté interfiriendo con nuestros sistemas, dijo Méndez durante la siguiente reunión de equipo. Esto no es normal. Estamos a kilómetros bajo la superficie y la estación está diseñada para soportar la presión aquí abajo. Estas fluctuaciones no deberían estar ocurriendo. Morales, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. ¿Y si es la fuente de los sonidos?, preguntó, su voz reflejando el miedo que todos sentíamos. ¿Y si está tratando de alcanzarnos? Pude ver el temor en los ojos de Morales, un reflejo de lo que todos estábamos sintiendo. El océano profundo debía ser un lugar de descubrimiento científico, no un lugar donde los peores miedos cobraban vida. Tenemos que averiguar qué está causando esto. No podemos sentarnos aquí y esperar a que algo salga mal. Carlos, sigue con tu análisis. Sam, sigue monitoreando los sistemas. Y Javier, haz todo lo posible para mantener abiertas nuestras comunicaciones. Necesitamos estar conectados con la superficie. Esa noche me encontré solo en la sala de control,
mirando los monitores. Los sonidos rítmicos seguían allí, pulsando suavemente a través de los altavoces. Pero ahora había algo más, algo que no había notado antes. Un susurro, casi indistinguible del ruido de fondo. Me incliné más cerca, conteniendo la respiración cuando el susurro se volvió más claro. Era una voz, inconfundiblemente humana, pero distorsionada, como si estuviera siendo filtrada a través de kilómetros de agua. Ven más profundo. Las mismas palabras que antes, pero ahora habladas con una urgencia que hizo que mi corazón se acelerara. Conocía esa voz, aunque habían pasado años desde la última vez que la escuché. Era la voz de mi padre, llamándome desde las profundidades del océano, tal como lo había hecho antes de desaparecer. Me levanté de golpe, con el pulso latiendo en mis oídos. Esto no era posible. Mi padre estaba desaparecido, perdido en el océano hacía años. No había forma de que pudiera estar aquí, de que su voz pudiera estar llamándome ahora. Pero el susurro continuó. Ven más profundo. Retrocedí del monitor. Esto estaba más allá de cualquier cosa que pudiera explicar, más allá de todo lo que podía racionalizar. Yo era un científico, entrenado para buscar respuestas, para confiar en los datos y la evidencia. Pero esto... Salí de la sala de control con pasos tambaleantes, mis pensamientos en desorden. Necesitaba aire, espacio para pensar, pero no había escapatoria de los confines claustrofóbicos de la estación. No había manera de escapar del conocimiento de que algo estaba terriblemente mal. A medida que vagaba por los pasillos, me di cuenta de que Núñez tenía razón. Habíamos descubierto algo antiguo, algo que no debería existir, y ahora nos estaba alcanzando, tratando de arrastrarnos más profundo en el abismo. Pero, ¿por qué? ¿Y qué sucedería si respondiéramos a su llamada? No dormí mucho después de escuchar la voz de mi padre. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma imagen. Agua oscura, interminable y sofocante, presionando por todos lados, y una sombra moviéndose en la distancia, demasiado profunda para verla claramente. Cuando finalmente logré conciliar el sueño, los sueños fueron vívidos y aterradores. Me encontraba de nuevo en la superficie, de pie al borde de un muelle, mirando hacia el océano. El agua estaba en calma, pero bajo la superficie algo masivo y antiguo se agitaba. Me llamaba usando la voz de mi padre, invitándome a sumergirme y unirme a ello en las profundidades. Desperté empapado en sudor frío. Por un momento, no recordé dónde estaba, pero el ruido de la estación me trajo de vuelta a la realidad. Estaba a kilómetros bajo la superficie, atrapado con mis miedos y la creciente certeza de que habíamos perturbado algo que no debería haber sido perturbado. La estación se sentía diferente esa mañana. La energía usual estaba apagada, como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Encontré a Núñez en la sala de monitoreo, mirando las pantallas con la misma intensidad que había mostrado los últimos días. Sus ojos estaban inyectados de sangre, sus manos temblaban ligeramente mientras flotaban sobre el teclado. Parecía un hombre al borde del colapso, oscilando entre la genialidad y la locura. «Carlos», lo llamé en voz baja, sin querer sobresaltarlo. «¿Estás bien?». No respondió de inmediato, su atención centrada en la pantalla. «Se está volviendo más claro, Ramírez», dijo finalmente. «Los sonidos, las voces, se están volviendo más coherentes. Creo que está tratando de hablarnos». Me acerqué a su estación de trabajo y eché un vistazo a los datos que estaba analizando. Las ondas de sonido eran más nítidas ahora, las distorsiones menos pronunciadas. Bajo las capas de ruido, casi podía distinguir palabras, confusas y fragmentadas, pero definitivamente eran palabras. El idioma seguía siendo ininteligible, pero el ritmo y la cadencia eran inconfundiblemente humanos. «Está aprendiendo», continuó Núñez, temblando de emoción y miedo. «Está tratando de comunicarse, pero aún no comprende completamente cómo hacerlo.
Los patrones se están volviendo más complejos. La idea era aterradora, pero no podía descartarla. Si esta entidad, fuera lo que fuera, era capaz de imitar el habla humana, entonces era más inteligente que cualquier cosa que hubiéramos encontrado en las profundidades. Y si estaba usando nuestras voces, aparté ese pensamiento, negándome a dejar que se arraigara. ¿Se lo has mostrado a los demás?, pregunté. Núñez sacudió la cabeza. Aún no. Quería entenderlo mejor primero. Pero Ramírez, hay algo más. He estado escuchando cosas cuando estoy solo. Susurros, como si alguien me estuviera hablando. Pero cuando me doy la vuelta, no hay nadie allí. Sentí un nudo en el estómago. Yo también había escuchado esos susurros, aunque no se lo había admitido a nadie. Aún podía escuchar la voz de mi padre en mi cabeza, llamándome, diciéndome que fuera más profundo. Tenemos que ser cuidadosos, Carlos, le dije, mi voz firme. Sea lo que sea esto, está jugando con nosotros. Está tratando de meterse en nuestras cabezas, y no podemos permitirlo. Tenemos que mantenernos enfocados en los datos. Núñez asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. Ya estaba demasiado lejos, demasiado obsesionado con desentrañar el misterio como para prestar atención a cualquier advertencia. Sabía que tendría que vigilarlo, asegurarme de que no hiciera nada imprudente. Antes de que pudiera decir más, las luces de la estación se atenuaron, sumiéndonos en la oscuridad durante un breve y aterrador momento, antes de que se encendieran las luces de emergencia. El resplandor rojo llenó la sala, mientras la estación gemía bajo la presión. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Núñez, con la voz tensa por el miedo. No lo sé, respondí, tratando de mantener la calma. Nos dirigimos al panel de control, donde el teniente Méndez ya estaba trabajando, su rostro iluminado por el resplandor de las pantallas. No levantó la vista cuando nos acercamos, concentrado en los diagnósticos. Sam, ¿qué está pasando?, pregunté, tratando de leer los datos sobre su hombro. Fluctuación de energía, murmuró. El generador principal está luchando por mantener la carga. La presión exterior está aumentando de nuevo y está poniendo tensión en los sistemas. Tenemos respaldo, pero si esto sigue así... No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Si el generador principal fallaba, quedaríamos cortados de todo. Energía, oxígeno, comunicaciones. Estaríamos atrapados en la oscuridad, kilómetros bajo la superficie, sin salida. Tenemos que estabilizar la presión, dije, tratando de pensar en una solución. ¿Podemos reducir la carga en el generador? Ya estoy haciendo eso, respondió Méndez. Pero no es suficiente. La presión viene de afuera, y hay muy poco que podamos hacer al respecto. De repente, una idea me golpeó, y me giré hacia Núñez. Carlos, ¿podrían los sonidos estar afectando la presión? ¿Es posible que lo que sea que está allá afuera esté causando estas fluctuaciones? Núñez frunció el ceño, pensativo. Es posible. Los sonidos provienen de lo más profundo de la fosa, y son intensos. Si están resonando con la estructura de la estación. No lo sé, Ramírez. Todo esto es especulación, pero es una teoría. Si los sonidos están vinculados a la presión, tal vez podamos interrumpirlos, romper el patrón de alguna manera. Presioné. Méndez me miró, entrecerrando los ojos. ¿Estás sugiriendo usar el sonar para enviar una señal de contrafase? Eso podría ser peligroso. Si provocamos lo que sea que esté allá afuera, ya estamos en peligro, le respondí. Tenemos que hacer algo, o esta estación colapsará. Prefiero correr un riesgo calculado que quedarnos aquí esperando a morir. Méndez apretó la mandíbula y asintió con un movimiento brusco. Configuraré el sonar para enviar una ráfaga, pero debemos estar preparados para lo que pase después. Mientras Méndez trabajaba en el sonar, Núñez continuaba monitoreando los sonidos. Las fluctuaciones de presión empeoraban. La estación gemía bajo la tensión. Podía sentir el peso del océano,
las paredes crujiendo como si pudieran ceder en cualquier momento. Finalmente, Méndez estuvo listo. «Allá vamos», murmuró, con el dedo sobre el botón. «Todos prepárense». Presionó el botón y el sonar llenó la fosa con un ruido atronador. El sonido era intenso, haciendo vibrar el metal. Los medidores de presión se dispararon nuevamente, más alto que antes. Méndez maldijo, intentando estabilizar los sistemas. «Está empeorando». De repente, los sonidos que Núñez había estado monitoreando cambiaron. Los pulsos rítmicos se volvieron más fuertes, más agresivos, como si lo que fuera que estaba allá afuera estuviera respondiendo a nuestra señal. Las voces distorsionadas se intensificaron, superponiéndose en un caos que llenaba la sala. Pude escuchar la voz de mi padre de nuevo, más clara esta vez, pero no era solo su voz. Había otras también, voces que no reconocía, todas hablando a la vez, formando un coro de locura. Núñez gritó, cubriéndose los oídos en un intento inútil de bloquear el ruido. Mientras tanto, Méndez intentaba apagar el sonar, pero el sistema no respondía, atrapado en un bucle de retroalimentación. La presión afuera de la estación seguía aumentando, haciendo que las paredes gimieran bajo la tensión creciente. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, el ruido se detuvo. Los medidores de presión volvieron a la normalidad. Las luces se estabilizaron y la estación cayó en un silencio sepulcral. Nos quedamos allí, respirando pesadamente, la adrenalina todavía corriendo por nuestras venas. «¿Qué demonios acaba de pasar?», preguntó Morales, entrando en la sala atraído por el alboroto. «Intentamos interrumpir los sonidos», expliqué, aún tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Pero no funcionó. Si acaso, lo empeoró. Méndez miraba los monitores, con el ceño fruncido. «No creo que los interrumpimos», dijo en voz baja. «Creo que los enfurecimos». Las alarmas de emergencia de la estación se activaron, luces rojas parpadeando, mientras una nueva alerta aparecía en la pantalla. «Brecha en el casco detectada, sector 4». «Esto es malo», dijo Méndez, saltando a la acción. «Tenemos una fuga. Necesitamos sellar ese sector ahora, o estamos acabados». Sentí una oleada de miedo al comprender la gravedad de la situación. Si la brecha no podía ser contenida, toda la estación se inundaría y seríamos aplastados por la presión en segundos. Méndez ya estaba en el panel de control, aislando el sector afectado. El resto de nosotros corrimos hacia los casilleros de emergencia buscando nuestros trajes presurizados. No teníamos mucho tiempo. Los sistemas automatizados de la estación solo nos darían unos minutos, como mucho. Nos pusimos los trajes apresuradamente. Las gruesas telas y los pesados cascos de vidrio nos proporcionaban la protección esencial contra la amenaza de la muerte inminente. «El sector 4 está sellado», informó Méndez. «Pero la brecha se está extendiendo. Necesitamos evacuar». No había tiempo para discutir. Seguimos a Méndez hacia las cápsulas de escape. Eran nuestra última esperanza, diseñadas para lanzarnos a la superficie en caso de un fallo catastrófico. Pero la superficie estaba a kilómetros de distancia y aun si lográramos llegar, el ascenso sería peligroso. Subir demasiado rápido y los cambios de presión podrían matarnos. Llegamos a la bahía de las cápsulas de escape, pero cuando Méndez comenzó la secuencia de lanzamiento, algo llamó mi atención en el monitor. Algo se movía afuera, en la oscuridad. Allí, en las profundidades, una sombra enorme y cambiante, como si el agua misma estuviera viva. Era imposible verlo claramente, pero podía sentir su presencia. Sentía sus ojos sobre nosotros. Méndez estaba a punto de lanzar las cápsulas cuando las luces desaparecieron de nuevo y la estación quedó completamente a oscuras. Las luces de emergencia se encendieron de nuevo, pero eran tenues, apenas lo suficiente para ver con claridad. Los controles de la cápsula estaban muertos, la secuencia de lanzamiento interrumpida. «Estamos atrapados», dijo Méndez. «No podemos ir a ninguna parte.
La energía se ha cortado. Me volví hacia Núñez, quien estaba mirando los monitores con los ojos desenfocados. «Carlos, ¿puedes oírme?», le pregunté, tratando de penetrar su miedo. Asintió lentamente, pero su mirada estaba perdida. «Está aquí», susurró. «Está dentro de la estación». «¿Qué quieres decir?», pregunté, con un nudo en la garganta. «La entidad», susurró, «no está solo afuera. Está en la estación, en nuestras mentes. Nos ha estado observando, aprendiendo de nosotros. Y ahora está aquí, con nosotros. Nos habíamos centrado tanto en los sonidos, en la posibilidad de comunicación, que no habíamos considerado el verdadero peligro. La entidad no solo nos estaba observando, estaba manipulándonos, usando nuestros propios pensamientos y miedos en nuestra contra. No había escapatoria. La entidad estaba en todas partes, en el agua, en la estación, en nuestras mentes. Nos tenía atrapados, y no había nada que pudiéramos hacer para detenerla. Miré a mi equipo, al miedo en sus ojos, y supe que todos estábamos pensando lo mismo. Este era el final. Habíamos llegado demasiado lejos, explorado demasiado profundamente, y ahora estábamos pagando el precio. La estación volvió a gemir, el sonido del metal doblándose y luchando contra la presión. Escuché los susurros otra vez, más cerca esta vez, más claros que nunca. «Ven más profundo». Fue lo último que escuché antes de que el casco de la estación cediera y el aplastante peso del océano entrara a reclamarnos. El agua irrumpió con la fuerza de un tren de carga. En un abrir y cerrar de ojos, las paredes de la estación se doblaron. El metal gritaba mientras la presión exterior lo aplastaba como una lata. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies, mi cuerpo lanzado contra una pared mientras el agua oscura nos tragaba. No podía ver nada en el caos, solo oscuridad, absoluta y sofocante. Las luces de emergencia murieron cuando la energía de la estación falló por completo. Todo lo que quedó fue el sonido del agua llenando cada grieta, cada rincón, y el silencio profundo del abismo. Por un momento pensé que estaba muerto. Mi mente se deslizó en un estado extraño y desconectado, como si estuviera flotando, perdido en un vacío interminable, sin arriba ni abajo, sin dirección, solo el aplastante peso del océano sobre mí. Pero entonces, a través de la bruma de mi conciencia que se desvanecía, vi un resplandor a lo lejos, apenas discernible en la oscuridad. Traté de moverme, de nadar hacia la luz, pero mis extremidades se sentían pesadas, sin respuesta. Mi mente me gritaba que luchara, que resistiera, pero fue en vano. La luz me estaba arrastrando, atrayéndome más profundo en la fosa, más allá de lo desconocido. Y entonces escuché las voces, no solo una, sino muchas, todas susurrando al unísono. Sus palabras en un idioma alienígena que no podía entender, pero la intención era clara. Me estaban guiando, llevándome hacia la fuente, hacia la entidad que nos había estado acechando desde el momento en que llegamos. Las palabras continuaban en mi mente. La voz ya no era solo la de mi padre, sino un coro de voces, familiares e inhumanas, todas convergiendo en una sola presencia poderosa. No sé cuánto tiempo pasé flotando en la oscuridad, pero la luz se hizo más intensa, y con ella vino una terrible claridad. Ya no era solo Marcos Valverde, biólogo marino. Me había convertido en algo conectado con la entidad que nos había atraído aquí. Podía sentirla ahora, dentro de mi mente, hurgando en mis recuerdos, mis pensamientos, mis miedos. Era antigua, mucho más vieja que la humanidad, y había estado esperando, guiándonos hacia este momento durante milenios. La fosa, la estación, incluso la expedición de mi padre. Todo formaba parte de su diseño. Un proceso lento de manipulación que nos había llevado hasta este punto. La luz era casi cegadora ahora, y cuando me acerqué más, pude ver formas que emergían del resplandor. Estructuras masivas y alienígenas que se alzaban desde el fondo del océano,
como los restos de una civilización perdida. En el centro de todo, la fuente de la luz, estaba la entidad misma. Era vasta, una masa de energía cambiante. No era un ser físico, no en un sentido que yo pudiera entender. Era más como una conciencia, una presencia que se extendía más allá de los límites del mundo material. Sentí su enfoque en mí y, con ello, vino una avalancha de recuerdos. No solo míos, sino los recuerdos de otros que habían llegado antes que yo. Vi sus rostros, escuché sus voces, sentí su terror mientras también eran atraídos al dominio de la entidad, sus mentes consumidas y reutilizadas para sus fines incomprensibles. Los sonidos que habíamos escuchado no eran solo comunicación, eran una forma de manipulación mental, una manera de que la entidad plantara pensamientos y ideas en nuestras mentes, empujándonos en la dirección que deseaba que tomáramos. Y ahora era mi turno. La presencia de la entidad llenó mi mente por completo, expulsando cualquier pensamiento de resistencia. Podía sentir cómo desmantelaba mis recuerdos, mis emociones, analizándolos y luego descartándolos, absorbiendo todo lo que me hacía ser quien era. En esos últimos momentos, tuve un solo pensamiento claro. Esto no era el final. La entidad seguiría existiendo, como siempre lo había hecho, su influencia extendiéndose cada vez más profundamente en la historia humana, y no había nada que yo, ni nadie más, pudiera hacer para detenerla. Traté de resistir, de luchar, pero era como intentar detener la marea. La entidad era demasiado poderosa, demasiado antigua, y yo no era más que una mota en la vastedad de su diseño. Mientras los últimos vestigios de mi conciencia comenzaban a disolverse, una última imagen se formó en mi mente. Recordé a mi padre, mucho antes de su fatídica expedición, enseñándome a bucear cuando era niño. Siempre había estado fascinado por el océano y sus misterios, pero ahora veía algo más, algo oscuro que él nunca había compartido conmigo. Podía verlo ahora, de pie en la orilla, mirando hacia el horizonte con una expresión de reconocimiento, como si ya supiera lo que lo esperaba en las profundidades. Mientras esa imagen permanecía en mi mente, sentí que algo dentro de mí se rompía. Un lazo invisible se cortó, y finalmente dejé de resistir. La aceptación en los ojos de mi padre se convirtió en la mía. Dejé que la entidad me consumiera, mis pensamientos fusionándose con la oscuridad, mi conciencia disolviéndose en el vasto y antiguo vacío. En ese último momento lo comprendí. Siempre habíamos pertenecido a las profundidades. El equipo en la superficie esperó ansiosamente noticias de la estación abisal. Las comunicaciones habían sido intermitentes durante días, llenas de estática y ruidos extraños, pero ahora había silencio. La estación estaba completamente muda. Se envió una misión de rescate, pero cuando llegaron a la ubicación de la estación, solo encontraron restos dispersos, flotando a la deriva en las profundidades. No había rastro de la estación ni del equipo. El informe oficial catalogó la pérdida de la estación abisal y su tripulación como un trágico accidente, causado por la imprevisibilidad de las profundidades del océano. Pero la verdad fue enterrada, ocultada en archivos clasificados, nunca para ser revelada. Sin embargo, el océano recuerda. La fosa de Nereus sigue allí, profunda y oscura, sus secretos escondidos en las frías y aplastantes profundidades. Y en algún lugar, muy por debajo de la superficie, la entidad sigue esperando, observando, aprendiendo y planificando. Es paciente, tiene tiempo, y sabe que, algún día, alguien más vendrá. Alguien más escuchará el llamado, y cuando lo hagan, la entidad estará lista.